Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con análisis de circuitos, Plan 2016 para la Facultad de Ingeniería de la UNAM y Plan 2021 para la FES de Aragón de la UNAM. El día de hoy vamos a continuar con el tema 1.3, leyes de Kirchhoff, métodos de análisis de circuitos por mallas y por nodos, principio de superposición. Y bueno, continuando con el anterior video, en cuanto a lo que llamamos el nodo y rama, tenemos ahora un nuevo concepto, el lazo, que es cualquier camino cerrado o semicerrado compuesto por ramas. Recordemos que las ramas son el camino de nodo a nodo. Este es un nodo, bueno, más bien, este es un nodo, este es otro nodo, y obviamente el camino de un nodo a nodo es lo que es rama. Aquí hay otra rama, entonces toda una composición o camino cerrado. En este caso podemos cerrarlo todo esto completo y está compuesto por puras ramas. Ahora lo que es una malla es cualquier lazo en cuyo interior no hay ramas. Solamente hay una sola rama en toda su extensión. En este caso lo vamos a ver como si fueran entrecerrados de forma rectangular. Eso lo vemos más denotado pues en los problemas propiamente. Gracias a eso pues ya podemos definir lo siguiente, las leyes de Kirchhoff, las leyes de corriente de Kirchhoff, lo que es LSK, obviamente por sus eh, letras principales, la L de ley, corrientes, y por el autor que hizo estas leyes, Kirchhoff. Por lo tanto, para la primera de corriente simplemente nos dice que en un solo nodo, en este caso vemos que es el nodo A, van a entrar todas las corrientes. En este caso va a ser la sumatoria de todas las corrientes. K es un factor de cuántas corrientes entran. Y el A es respecto a qué nodo lo estamos haciendo. En este caso es el nodo A. Es igual a 0. Las corrientes que entran al nodo tienen valor positivo. En caso contrario tienen valor negativo. Es decir, esta flecha en rojo y flecha azul van a ser valores positivos, mientras que la flecha en verde va a ser un valor negativo. Ahora las leyes de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff, LVK, por sus obviamente siglas, simplemente lo vamos a hacer en una malla. Eso principalmente en una malla, no en un nodo. Y siempre lo vamos a anotar de esta forma. Cuando cuando ya identificamos a la malla, simplemente lo vamos a denotar con un número romano, en este caso es el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y va a ser la sumatoria de todos los voltajes en K. En este caso K son los números de elementos que están en esa malla. Y obviamente arriba es respecto a qué malla. En este caso es la primera malla igual a 0. Veamos que esto, bueno, lo anterior fue como los métodos de análisis de circuitos por mallas y por nodos, pero también hay otra metodología que la vamos a usar, que es análisis nodal, que eso es muy importante. Podemos analizar los circuitos por nodos de la siguiente forma. Por ejemplo, en este caso es la sumatoria de todas las corrientes en el nodo B, que es igual a 0. En este caso vemos que la corriente A, aquí ya podemos hacer uso de la convención de signos. En este caso, pues la corriente como entra hacia acá y es obviamente un elemento pasivo, va el primer signo más, luego menos, más, menos y más, menos. Y eso va a ser importante ahorita con lo que sigue, porque bueno, aquí es la corriente 1, la corriente 2 van a ser positivos porque entran, y lo que sale, es decir, la corriente 3 va a ser con un signo negativo, menos y 3 igual a 0. Por ley de Ohm, que tenemos que obviamente voltaje es igual a la corriente por una cierta resistencia, la podemos sustituir de esta forma. Obviamente de aquí despejamos a la corriente y obviamente es igual a la corriente igual al voltaje entre la resistencia, que la vemos de esta forma. Obviamente cada uno con sus respectivos valores. En este caso el voltaje B1, voltaje B2, voltaje B3 puede ser una diferencia de voltaje, el de mayor contra el menor, bueno, más bien de mayor y menor potencial. El que tiene mayor potencial es el que tiene el signo de más. En este caso, vean
Donde apunte la parte positiva será un valor positivo y donde apunte la parte negativa será un valor negativo. Y entonces nos queda de esta forma también. Esto va a ser muy importante cuando tengamos la referencia, es decir, cuando no haya un voltaje, y eso nos va a servir muchísimo. Entonces, por ejemplo, para el voltaje B1, que es en este caso aquí, como lo muestro, lo estoy puntuando, aquí simplemente es que tiene mayor potencial es en BA menos B, bueno, el voltaje en B propiamente, que sería con el signo menos. Lo mismo ocurre para R2, ¿no? En este caso el que tiene mayor potencial es el nodo D y el de menor potencial es B, de acuerdo pues a la convención de signos y hacia dónde apunta. Entonces, por lo tanto, esa es una parte de análisis nodal. Y lo de lo que es por malla, simplemente es lo mismo usando lo que es la ley de Ohm. Obviamente todo esto se va a reforzar a partir de los ejercicios. Ahora vamos por algo que es sumamente también importante, y aquí empiezan los teoremas, porque ya en el segundo tema son puros teoremas en su mayoría, y además de un nuevo tema que es amplificador operacional. Pero sin llegar a más detalles, primero vamos a describir este principio de superposición. Así nos dice, o bueno, la lectura nos dice: el principio de superposición establece que la caída de voltaje entre dos extremos o corriente a través de un elemento de un circuito lineal es la suma algebraica de las caídas de voltaje o corrientes a través de ese elemento a causa de una sola fuente independiente, es decir, las otras fuentes quedan fuera de nuestros cálculos. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es tener en claro que con este teorema vamos a encontrar un cierto voltaje, una cierta corriente en cierto elemento a estudiar o a calcular. Y este nada más se aplica cuando tengamos varias fuentes, ya sean de voltaje o de corriente, al mismo tiempo integradas en un circuito. Vamos a suspender unas, dejando solamente activa a una. Por lo tanto, para llevar a cabo esa forma, lo que vamos a hacer para una fuente de voltaje de corriente directa, o sea, apagarla, digámoslo así, vamos a hacer un cortocircuito. Es decir, vamos a cerrarlo. Y eso va a tratarse como si fuera un solo alambre. Es decir, va a haber continuidad. ¿Ok? Y se va a andar con dos minúsculas C.C, es decir, corto circuito. Para lo que es una fuente de corriente en corriente directa, igual para apagarla, ahora se va a hacer un circuito abierto. Es decir, aquí va a estar los dos puntos de como si hubiéramos hecho con unas tijeras cortada una hoja, quedan dos partes separadas. Entonces va a ser lo mismo en esto de fuente de corriente. Para quedar más claro, vamos a hacer un único ejemplo de superposición en corriente directa. Obviamente va a haber demasiados ejercicios para que se comprenda lo que es el principio de superposición. Y nos dice: analiza el circuito, encuentra la corriente en la resistencia R por el principio de superposición. En este caso nos quieren solicitar lo que es la corriente en la única resistencia que se encuentra aquí. Nos dice: paso 1, apague cualquier fuente independiente. Paso 2, una vez elegida, calcule la corriente haciendo los cálculos pertinentes. Y paso 3, una vez encontrada la corriente, le llamaremos IR'. Por lo tanto, simplemente lo que hacemos, bueno, a mi forma que yo lo hice circuito abierto para la fuente de corriente. En este caso lo dejé abierto. Por lo tanto, cuando queda de esta forma, nos dicen lo siguiente: cuando una fuente independiente de corriente esté en serie con un elemento y hagamos circuito abierto, este ya no tendrá corriente. Propiamente este elemento, es decir, la resistencia. Por lo tanto, IR' es igual a 0 amperes. Luego tenemos lo siguiente: paso 4, apague la otra fuente independiente. Paso 5, calcule la corriente y haciendo los cálculos pertinentes. Y paso 6, una vez encontrada la corriente, le llamaremos IR'. En este caso, lo que ahora hicimos fue nuevamente reescribir ese circuito, y simplemente ahora hicimos circuito cerrado o cortocircuito a lo que es la fuente independiente de voltaje y dejamos a este prendido, digámoslo así.
Por lo tanto, esta fuente está alimentando a todo el circuito con la misma intensidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, es de 2 amperes. Y por último, simplemente lo que hacemos de esa corriente que deseamos, sumamos todas las que son primas. ¿Sí? IR' más IR bi'prima. Por lo tanto, 0 más 2 amperes es igual a 2 amperes. Por lo tanto, lo que es la corriente en esa resistencia es de 2 amperes. Simplemente en resumen, lo que es de superposición es que tengamos en primer lugar varias fuentes al mismo tiempo. Cuando tengamos varias fuentes al mismo tiempo, hacemos lo pertinente para dejar solamente a una prendida. Una vez que ya encontremos lo que queramos en el elemento que deseamos, ya sea caída de voltaje o de corriente, pues obviamente ya encontramos el valor y ahora hacemos igual, apagamos ahora las demás dejando a otra prendida. De manera que vamos sumando a cada una vez que hayan sido hecho circuitos, cortocircuito o circuito abierto. Propiamente los problemas que se van a subir van a hacer que este concepto se vaya concretando más, porque no es únicamente la teoría. Tenemos que rescatar muchísimos ejercicios de los libros que se proponen para que se pueda ya llegar a una conclusión de estos, en este caso de este principio, las leyes de Kirchhoff y obviamente lo que es todo el análisis por mallas y por nodos. Y obviamente esto va a generalizar mayor confianza al momento de llegar a ciertas conclusiones. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten. Sobre todo para divulgar este conocimiento a otras escuelas, aparte de lo que es nuestra Facultad de Ingeniería de UNAM y lo que es la FES Aragón, para extenderlo a otras instituciones del país y de otros países. Y si no, nos vemos en el próximo video. Que tengan un buen día. Hasta luego.